Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Una nueva emisión de Sin Saco Fiscal. Acá estamos en el canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata. Mi nombre es Claudio Cherutini y es día 13 de julio del año 2021. Y hace como 15 minutos que la FIP no da ninguna norma, que es más o menos lo único que el tiempo que pasa entre norma y norma, 16 minutos. Estamos hoy con anuncios muy importantes en este programa. Muy importante que vamos a realizar el doctor Jorge Haddad y el señor Guillermo Gerd con una invitada. Doctor Haddad, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estás, Guillermo, Maxi, a la audiencia, a todos bienvenidos? Guillermo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Claudio, y saludos a todos también. Bueno, más allá del anuncio que van a hacer en un ratito, debemos comenzar con todos los temas de actualidad, desarrollando algunos de los que quisimos el día domingo y que por problemas técnicos el doctor Haddad no pudo dar. Por ejemplo, se cayó el sistema. Se cayó todos los sistemas. Como la FIP. Entonces, como la FIP, como el banco, cuando vas a hacer algo y el banco sí que se cayó el sistema. Exacto, ahí se cayó el sistema. Le falló el aplicativo al doctor Haddad. Exactamente. Doctor, vamos con consenso fiscal. Consenso fiscal. Estamos hablando de una ley sancionada en el año 2017 del gobierno anterior, modificada por este gobierno. Tengamos en cuenta que aquella ley no llegó a ser el equivalente a un convenio multilateral porque hubo dos provincias que no la firmaron, Santiago del Estero y La Pampa. Y tampoco San Luis y La Pampa. San Luis y La Pampa, perdón. Y tampoco cumplía la normativa de la Constitución Nacional porque no regulaba la coparticipación. Fue el que estuvo más cerca de los presidentes. Sí. Hubo un anterior consenso fiscal al comienzo de la gestión de Mauricio Macri, donde ahí la única que se había rechazado fue también San Luis, que no adhirió ninguna de las dos veces, y una provincia que no me puedo acordar cuál era en este momento, pero creo que era Santa Cruz o algo por el estilo, que tampoco adhirieron. Pero fue el presidente de la Nación desde la Constitución de 1994 que estuvo más cerca de obtener un nuevo régimen de coparticipación y consenso fiscal. Le faltaron 2 votos. Claro, yo lo que quiero plantear acá es, empecé a comentar, hice el comentario general el domingo, creo que vamos a adelantar algo hoy acá y después seguiremos en la próxima, porque acá hay mucha letra chica. Y dentro de la mucha letra chica hay muchas cosas que son para prender todos los semáforos, ¿no? Por ejemplo, está la introducción y todo el resto, muy pomposo, pero cuando van a los compromisos comunes, por ejemplo, las partes que son, por un lado la FIP, por otro lado los organismos de recaudación de las provincias, van a validar los números de quit. Hoy hay provincias que usan por un lado el número de quit y por otro lado su número. Lo que se está tratando de buscar acá es unificar en un número que lo tenga la FIP y se los brinde a ellos. Para dar la información, leo, para dar la unificación de las claves y devolver a las provincias el resultado de procesos de análisis e incorporación de archivos recibidos desde las distintas jurisdicciones con la información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables. Esto va a ser un ida y vuelta continuo entre las provincias de acuerdo a esto. Vamos a ver si se cumple. Yo estoy viendo la ley, esto nunca se cumplió, pero ojo, lo que está poniendo en el siguiente punto, los 2 primeros puntos de compromisos comunes, es que las provincias una vez al año le otorgarán a la AFIP información sobre la titularidad de los bienes inmuebles y bienes registrables y su valuación al 31 de diciembre de cada año a través de los sistemas que dispongan. Esto realmente, si lo llegan a hacer, la cantidad de contribuyentes de bienes personales hay que multiplicarlas de forma exponencial.
porque las propiedades de provincia de Buenos Aires, de provincia de Catamarca, de provincia de Chubut, no tienen ninguna relación con el valor ni real ni nada, sí. Me voy a contar un chimentito. Ese artículo no está hecho para que la gente pague impuestos. Está hecho para dos empresas que han sido las grandes movilizadoras del tema catastral. Porque para hacer el catastro provincial tenés que hacer el catastro municipal. Y ellos venden el catastro. Te hacen el catastro completo para el municipio. De los 2.400 municipios, me han contado a mí, menos de 370 tienen el catastro bien armado y actualizado. O sea, sí, el negocio que tenemos por delante es enorme. Pensemos que Vaca Muerta no tenía catastro cuando se descubrió. Era, obviamente. Y también ahora hay tierras donde hay tierras que todavía no tienen catastro. Tienen parcelación, pero no catastro, que es diferente. Claro, claro, claro. Lo que hace YPF o la provincia es separa un área y la pone cosas, pero no necesariamente. Hay veces que interrumpe por la mitad, cruza dos propiedades. Claro, porque después le paga servidumbres y esas servidumbres van impuestos las ganancias. Porque en realidad tampoco están demarcadas las áreas en algunas provincias. No, claro. En provincias como Córdoba o Santa Fe están muy demarcadas porque son centrales, pero en las más periféricas, donde hay menos gente por kilómetro cuadrado, hay lugares que no están bien demarcados, ni siquiera los municipios están bien demarcados. En Entre Ríos usted tiene, por ejemplo, áreas que se llaman demarcaciones, que no son de nadie, no son ni intendencias, ni de la gobernación, son comarcas sin demarcación. Claro, fíjate que esto lo solucionó. Yo cuando entré en rentas hace años, estaban haciendo el catastro con fotointerpretación. Después del catastro de fotointerpretación vinieron satélites y una serie de cosas. ¿Cómo lo resolvió la provincia de Buenos Aires? Cada vez que vos vendés tu propiedad tenés que hacer un plano de catastro y entregárselo a la provincia. Con lo cual la provincia lo que hace es armar poco a poco un catastro nuevo, bien hecho. Pero eso fue el laburo, eso fue el lobby del club del Colegio de Agrimensores que se encontró negocio. Cualquier cosa que usted quiera hacer con una propiedad en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, tiene que llamar a un agrimensor. Y un agrimensor no te cobra menos de 30 o 40 lucas por acercarse a la puerta del lugar que tiene que hacer el catastro. Sí, después de hacer el plano, las medidas, los linderos y toda la diferenciación y todo el informe, es realmente un grave problema. Pero ¿cuál es el problema? En la provincia de Buenos Aires lo que ha generado ese tipo de medidas es que la informalidad urbana es enorme. Es el gran negocio de los ocupas, porque el ocupa sabe que el primer paso para que lo saquen es que quien quiera sacarlo tenga que llamar a un agrimensor, pagarle 50 lucas para poder hacer el acto de para empezar la causa judicial donde el tipo pida para que saquen a alguien. Sí, en la realidad yo tuve una experiencia hace pocos años en San Luis. Te digo, es surrealista directamente. La municipalidad de Merlo, en este caso, tenía su propio padrón, llamámosle así. La provincia tenía 2 y estaba haciendo el tercero. Yo vine acá con una orden judicial, por eso pude vender la propiedad, porque si no, no la vendía nunca, nunca lo vendía. Y encima hay una venta de lotes, tanto tras la sierra de los dos lados, de lotes que son de personas que no viven ahí, que no están ahí, y que se ocupan durante muchos años y por prescripción los tomás. Y después el juez te da la razón y anda, pelealo y olvidate. Doctor, cuando fue la famosa toma de Guernica, y con esto termino el análisis político, el primer tema fue ver de quién era la tierra. Claro. La primera que apareció fue la intendenta, dijo, mía, no es mía. Atrás cartón apareció alguien, un bibilio, que dijo, mío.
Después de casi un mes, apareció una familia diciendo es mía. Y la intendenta lo miró con mala cara, y el Vivillo lo miró con mala cara, y el Vivillo amenazó con un juicio, porque él la tenía por posesión, por ocupación. Por Y 27 la intendenta dijo, a mí nadie me paga, a Usucapión, a mí nadie me paga ningún tipo de servicio hace 30 años. ¿De qué Usucapión me hablan? Se armó un lío que tuvo que intervenir el Ministerio del Interior Nacional para decir, muchachos, corramos los intereses para quedarse con esto y que traiga los papeles el dueño. Y aparecieron la familia con los papeles. Recién ahí se pudo comenzar la negociación para vaciar, porque el Estado actuaba en nombre de una persona. Claro. Cuando vuelvas a negociar, esto es del Estado, es nuestro, así que nos quedamos, decía. La última que planteo acá, volviendo a los compromisos comunes, que era, se propenderá que las provincias y la nación adhieran al Padrón Federal Registro Único Tributario, administrado por la FIP y la Comisión Arbitral, para todos los contribuyentes inscritos en el convenio multilateral. Esto para el 2001. Pero aparte hay compromisos de la provincia y compromisos de la nación. Por eso lo vamos a ver por etapas. Porque son importantes, porque nos afectan directamente. Por ejemplo, las provincias se obligan a profundizar la adecuación del funcionamiento de regímenes de retención, percepción y recaudación de ingresos brutos, convenio multilateral, no los individuales, de manera de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones y evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor del o de las contribuyentes, y respetarán las pautas generales que fijen los organismos de convenio multilateral en materia de regímenes de retención, percepción, recaudación e información. ¿Qué me contás, Guillermo? ¿Lo aplican esto? No, no. Si llegan a aplicar esto, se les cae la recaudación como un ancla, porque tienen adentro, como mínimo, arriba de media recaudación cada una y están sentadas arriba de eso. Y no lo van a devolver. Y acá se están obligando a devolver cosas que no lo van a hacer. Asimismo, se obligan a aplicar mecanismos de devolución automática, compensación o transferencia del crédito de ingresos brutos provenientes de retención, percepción o recaudación, siempre que cumplan con los requisitos específicos de cada caso en cuestión, que van a ser el análisis de sangre y de orina del bisabuelo, del cadete del bisabuelo del que inició este emprendimiento. Porque es así son más o menos los requisitos que te exigen. Después, otro dato que es importante, relacionado con el impuesto a los automotores comúnmente llamado patente. Se establece como base imponible el 95% de las valuaciones de los vehículos automotores que establezca la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Crédito Pendario. Y la alícuota anual de la patente va a ser el 2% de ese monto. Con lo cual preparémonos para el año que viene, porque las provincias van a hacer saltar y revolear el impuesto sobre los automotores en una forma espectacular realmente. Madre santa, qué bueno. En materia de... Tiro así dos títulos para analizarlo después, porque es complicado. En materia de endeudamiento responsable a partir del 31 de diciembre del 20. Y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera. Esto lo hablamos después, porque las provincias estaban en la época de Macri endeudando en el exterior con moneda que no era local, por supuesto, era con moneda, con dólares, con yen o con lo que sea. Bueno, le establecen una limitación importante y la otra limitación, y hasta acá llegó hoy, es el motivo por el cual la ciudad no entró, que es
abstenerse por el periodo de un año de iniciar procesos judiciales y suspender los ya iniciados. Con lo cual la provincia de Buenos Aires dijo no, la provincia de San Luis dijo no, porque tengo un juicio de que Dromi me mata, y si le tengo que pagar yo los honorarios a Dromi, tengo que vender la provincia. Entonces, porque es así, son de esos montos surrealistas que de vez en cuando te tocan, y si te tocan, bingo, kini, todo junto. Bueno, quiero ir por etapas porque acá, dentro de las obligaciones de la nación y dentro de las obligaciones, que no es impuestos, pero sí es fiscal, sí es un tema fiscal, hay algunos pequeños detalles, esos que hay que analizarlo bien detalladamente como para poder profundizar en el tema. En cualquier momento viene la invitada, pero yo diría de empezar a analizar. Vamos con Ignacio, que tiene la resolución general 5026. Sí. La 5026 es la que establece la feria fiscal, la famosa feria fiscal en AFIP, que este año es del 12 de julio al 23, o sea, desde ayer hasta el 23 de julio inclusive. Se recuerda que la feria fiscal es a efectos del cómputo de los plazos procesales administrativos únicamente y no alcanza a los vencimientos y a las presentaciones y o pagos de declaraciones juradas, anticipos y planes de facilidades de pago. También, ya que estamos, pronto comienza la feria judicial, del 19 de julio al 30, inclusive. Al 2 de agosto. No, en realidad es al 30 inclusive, Jorge, me parece. 30 inclusive, sí, es el 2 de agosto. Sí, el 30 inclusive. El 2 de agosto sería el primer día hábil. Exacto. Feria judicial. Ahora, Guillermo, sí. haz historia vos porque mi memoria es floja. Sí. ¿No coincidían siempre las dos? Sí, coincidían generalmente. Coincidían por una cuestión también era por el receso escolar principalmente. Pero no, sí, este año no. El tema es que primero fijaba el Ministerio del Interior el calendario de fiestas. Después venía el calendario escolar, que lo fijaba el Ministerio de Educación, basado en el Ministerio. Después venía la división entre mitad de provincias en una quincena y otra mitad de quincena, y la justicia venía detrás de todo eso porque ajustaba los descansos escolares con los descansos judiciales en cada administración provincial. Voló todo por los aires. Ahora, la lógica que siempre se hizo y que ahora no se puede hacer era que la primer quincena era para las provincias. Se tomaban las provincias la primer quincena porque muchas venían acá o iban a otras provincias. Y la capital federal tomaba la segunda quincena. Claro, era justamente para alternar el tema de las vacaciones para que hubiera mayor, no tanta concentración en los lugares turísticos. Pero eso es una época, en otro planeta, otra época con otra realidad. Claro. Exacto. Bueno, hay algo que se estuvo hablando mucho dentro de lo que es la esfera del Poder Judicial, que era que querían sumar a esta feria de invierno la feria que no se pudieron tomar el año pasado, el 2020, que finalmente no lo pudieron lograr, pero el sindicato quería también que se le reconozca la feria que el año pasado no se les reconoció. Yo quiero aclarar que Tribunales está funcionando a larga distancia, muy larga. Y algunos fiscales de la Nación trabajaron desde Miami. Sí, tan largo como eso, sí. Sí, también. Vos lo sufrís más que yo porque estás más en el tema diario de esto del controlar, esto de acá, San Rafael, Corrientes, porque se puede... lo que logró esta cuarentena, pandemia, es la obligación de generalizar lo que es la digitalización. Bien o mal se generalizó. Entonces vamos a ver cómo se va arreglando esto
y cómo se va, espero que lo quieran admitir y que quieran tener más ferias judiciales de cara dura. Es algo que todavía está en discusión. El Estado no está volviendo a las personas que ya tienen 2 dosis, no está logrando que vayan a trabajar en presencial. O sea, estoy hablando de un problema real en la administración pública y estoy contando de un problema real en la educación de la Ciudad de Buenos Aires. Lo conozco por personas directas. En la educación de la Ciudad de Buenos Aires, la gente con 2 vacunas no quiere ser presencial. Es más, los docentes, el 90% de los docentes porteños no quiere más presencial. Quiere ir 1 vez por semana, 2 veces como mucho y el resto hacer clases virtuales. El problema es que la gente perdió la costumbre de moverse tanto. ¿Cómo le va, dama? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Le voy a pedir, bien, Teresa, le voy a pedir, por favor, que nos dé un poquito más de su cuerpo y un poquito menos de su aire de que arriba de casa. Perfecto. Porque si una mujer es bella hay que mostrarla por completo. Claudio, ponernos de acuerdo. No me hace falta terapia hoy. Bueno, por supuesto, para eso está uno. Bueno, después vamos a dejar el análisis, Guillermo, del final de la 50-26, vamos a seguir con la 50-27, pero ahora creo que, dándole la bienvenida a nuestra invitada, dar las muy buenas noticias. Ladies first, así que corresponde a la invitada. ¿Quién es la invitada, Jorge? Presentémosla. La invitada es la contadora Teresa Gómez, conocida académica, profesora, profesional, dirigente de todo lo que es o tenga que ver con ciencias, organismos de ciencias económicas, respetada en todo el país y con una profesionalidad y honestidad incuestionable. Bueno, es como demasiado. Vos sabés que los negros no nos ponemos rojos, nos ponemos bordó. Un placer estar con Claudio, Jorge, Guillermo. Es un gusto verlos. Saben que soy una admiradora de ustedes. Gracias. A ver, y nosotros de su trabajo. De lo que dijiste, yo te diría que más de las ciencias económicas soy corporativa. Soy tremendamente corporativa con los profesionales en ciencias económicas. Dirigente creo que nunca fui porque, aunque no lo quieras creer, siento que perdería la libertad de poder decir lo que pienso. Entonces es como que la dirigencia y yo no es para mí. Los profesionales, igual que los ciudadanos, tenemos un valor que es la libertad, que debemos respetarla y rezar, yo creo que ya rezar para que nunca se pierda, porque lo que uno dice, lo dice con el alma, con el corazón y con las tripas, lo dice porque lo siente y porque lo vive, ¿sí? Cuando decimos tal cosa es inconstitucional, bueno, lo pensamos del lado del derecho, lo pensamos del lado de economía, lo pensamos del lado de la tributación y después plasmamos lo que sentimos. Y lo que sentimos seguro que tal vez a algún dirigente no le guste, pero lo sentimos. Y si eso lo perdemos, somos muy jóvenes para perder la libertad. Estamos acá reunidos en este sagrado acto para anunciar una asociación. Lícita. Lícita y importantes aclaraciones. Potencia fuerza. Con lo cual, es muy buen momento para anunciar las características. ¿Cómo es la alianza, Teresa, con el doctor Haddad y con el doctor Guillermo Gert? A ver, Claudio, yo creo que tal vez vos, que somos del mismo paño, me vas a comprender. Me parece que la modernidad trajo una hija que es la especialización. Y esa madre y esa hija nos mostraron algo, y es que cuantos más especialistas somos, en mayor medida necesitamos formar un equipo, ¿sí?
Es un poco lo que decía el técnico de la selección. Yo sé muy poco de fútbol, porque a mí me gusta el motociclismo de alta competición y la Fórmula 1. Pero él decía que el triunfo era del equipo, ¿sí? Del equipo. Esa palabra tan vapuleada hoy tiene que ser engrandecida. Los profesionales en ciencias económicas tenemos un alto grado de preparación y por eso tenemos muchos roles. Dentro de los contadores, vos claramente ves tributaristas, auditores con alto grado de preparación. Y dentro de los abogados, uno se encuentra con penalistas, civilistas, y me parece que hace aproximadamente 15 años hablamos de abogados tributaristas, que entienden el impuesto desde su naturaleza jurídica. Y nosotros tal vez entendemos el impuesto desde su cuantía y desde su liquidación. Bueno, sobrevuela en el mundo, producto de la modernidad, algo que se llama compliance. Y yo creo que definí el compliance como aquel proceso que evita el delito, pero primero tiene que detectar el riesgo. Y en la Argentina nos atacan, me parece que dos leyes de las que el empresario hoy, el CEO de la empresa, el que mide rentabilidad, el que mide eficiencia, el que mide eficacia, el que dispone de recursos, por primera vez se dio cuenta de algo, de que la persona jurídica sociedad, que está integrada por accionistas, por el directorio, por la presidencia, esa persona jurídica puede ser manchada, ¿sí? Puede ser suspendida, pero no lo entendía muy bien, porque el CEO siempre te dice, bueno, acá en la Argentina nunca nadie va preso. Pero hoy ya no va preso. Hoy ya es la persona jurídica que vos presidís puede ser suspendida en el ejercicio de su actividad. Y eso ya no le gusta. Entonces aparece sobrevolando el compliance. El compliance penal, con todo el respeto que tengo por los penalistas, habla de delitos que son bastante etéreos para un CEO. Delito de funcionario público. Delito de balance falso. Un balance, para que sea falso, bueno, tiene que darse un montón de supuestos y aparte prescribe a los 2 años. El delito de cohecho, de concusión, eso al CEO no lo golpeó. Pero cuando se unió la 27.401 con la 27.430 del régimen penal tributario, el CEO se alertó y dijo, ya no es que yo, presidente, voy preso, ya es que yo, presidente, voy a perjudicar a todo el directorio y a todos los accionistas. Pero además, Teresa, además la gobernanza ya no alcanzaba, porque el gran dicho del comienzo del siglo XXI se llamó gobernanza, y las empresas se cargaron de gobernanza y se dieron cuenta que la gobernanza no sirve si no hay un paso anterior que se llama compliance. Es espectacular tu definición. Pero el CEO en Argentina me parece que lo entendió hace bastante poco. ¿Y qué lo hace entender? El hecho de prevenir que mañana AFIP, ARBA, AGIP, digamos 25 jurisdicciones, 164 impuestos, como dice Jorge Haddad, más los nacionales, más los provinciales, más los nuevos que inventa el gobierno, más las municipalidades, no puedo con esto, no puedo con esto. Y se dio cuenta y dijo, bueno, algo tengo que hacer para prevenir. Hay una definición de Daniel Vítolo, que yo no lo conozco personalmente, vos lo debés conocer, Jorge. Sí. Escribió un artículo en el año 2016 y dice en ese artículo del 2016, la responsabilidad de la persona jurídica únicamente se entiende cuando falla el compliance. Mirá qué definición, ¿no?
Entonces es como que la persona jurídica va a poder preconstituir prueba de que actuó con buena fe a través de ¿qué? De un elemento, de una herramienta, del compliance tributario. Y eso sí le interesa al CEO. ¿Cómo es la característica de este acuerdo, doctora Haddad? A ver, Jorge y Guillermo aportan la parte jurídica, Gómez, Kian, aportamos el trabajo de campo, la especialización en el tributo, en su fase objetiva, la especialización en el tributo en su faz legal, a cargo de los doctores Haddad y Hert. Fíjate que la auditoría, que podría ser lo más parecido a esto, es posterior. Claro. La En cambio, auditoría esto es el ex momento. ante. Claro. Es ante. El compliance tributario preconstituye prueba. Pero aparte el compliance lo que genera es buena fe. Exacto. Porque si yo... Y buenas prácticas. Claro, y buenas prácticas. Si yo traté de establecer normas y mecanismos para prevenir un delito, y si a pesar de todo ocurre algo, es porque entonces yo no tuve una intencionalidad inicial de cometer delito. Tengo el 50% de cualquier cargo que me hagan, lo tengo ya salvado por el proceso previo. Yo nunca me voy a olvidar, perdóname Teresa, yo nunca me voy a olvidar en marzo del 19 en Madrid, en el primer congreso de compliance tributario que se hizo, el abogado de Maradona, que había sido sancionado penalmente y tuvo que pagar 19 millones. No, de Messi, perdóneme, doctor. De Messi, perdón. Me equivoqué de 10. El abogado de Messi, que dijo, cuando estaban en la mesa redonda, si yo hubiera tenido el compliance que están ustedes hablando, juntaba todos los papeles en una caja, se los daba a los fiscales que vinieron y les preguntaba en qué me equivoqué. Mirá cómo da vuelta con una simple expresión en qué me equivoqué y te dio vuelta todo lo que nosotros tenemos que probar acá, que somos inocentes, que cumplimos con esto, que cumplimos con lo otro. No, señor. Acá tiene todo. Los dejo con libertad charlando de este acuerdo. Vale, no gracias. Se abandona. A ver, yo creo que lo que decía Claudio, él hablaba de un 50%. A mí me parece que ese 50% de presunción de dolo que tenemos en el régimen tributario normal, el de la 11683, me parece que el compliance hasta diluye la culpa, porque la negligencia o impericia tampoco la tengo. Si yo traté de evitar lo que sucedió y menos tuve intención. Es decir, que lo que sucedió puede ser producto de un error, de un caso fortuito, de una fuerza mayor. Me parece que el compliance, al preconstituir mi buena fe, mi prueba, le hace ver a la AFIP, por nombrar un solo organismo, al Tribunal Fiscal de la Nación. Ni que hablar al fuero en lo penal económico. Claro. Me parece que el compliance muestra la buena fe de la empresa y de sus integrantes. Y a contrario sensu, yo creo que la causa Skanska, tan recordada causa Skanska, no hubiera sucedido si Skanska hubiera tenido compliance. Hubiera evitado el fraude de la gerencia. O sea que me parece que, bueno, que la unión de distintas especialidades y el reconocer que las incumbencias hoy por hoy deben ser compartidas, mezclando expertise, puede ser el inicio de grandes construcciones. Contadores y abogados, abogados y contadores, tratando de demostrar la buena fe. Mira, yo creo que, y lo he dicho 1000 veces esto, la actividad profesional nuestra es una moneda, tiene dos caras, son inescindibles. Una es la parte jurídica y otra es la parte contable. Técnica.
técnica que no pueden dividirse, porque por más que te caiga de canto la moneda, te quedan las dos caras, y siempre es así, y vos dedicate a lo tuyo y el otro se dedica a lo otro, no cambiemos. Y esto, la oportunidad que nos estamos dando nosotros y demostrando al resto, es casualmente poder aprovechar la actividad interdisciplinaria que en nuestro país no está utilizada. Y lo que vos sabés y lo que yo hago, aunque nos pongamos a discutir con Carlos y con Guillermo, los cuatro, y con Fernando, va a salir una conclusión de ahí. Obvio. De personas que están en su tema y que ven desde su enfoque, y que va a ser algo sólido. No va a ser una interpretación así aislada y etérea. Yo creo que es importante y dar el paso nosotros más todavía. Yo creo que podemos hacer cada uno en su área, porque no nos vamos a intercambiar de roles, sino cada uno en su área hacer lo que corresponde. Y fíjate, a ver, creo que nos llegó el momento de crecer, ¿no? De entender que nos necesitamos. Ojalá sirvamos como punta, como para poder observar en todo lo que nos necesitamos. Fíjate vos que en lo penal tributario, donde un abogado penal tributario lleva adelante un proceso, no tengo duda que necesita un asistente técnico, porque no es lo mismo que me dé 1.500.000 a que me dé 1.400.000. Esos 100.000 pesos marcan un fuero. ¿Hay o no hay ius puniendi del Estado? Y si es 1.400.000, no. Discutamos otra cosa, discutamos una multa. Entonces me parece que lo interdisciplinario tiene que ser el rasgo que nos una y que no nos lleve a una competencia, porque las competencias, la verdad es que son estériles, ¿sí? Me parece que es un momento como para que nos juntemos y pongamos cada uno lo que sabemos de nuestra profesión. Exactamente, vos sabés que, y le paso la pelota a Guillermo también, yo creo que hace muchos años yo siempre trabajaba con contadores en la administración pública y en la administración privada, y vos hablaste recién de la actividad en un juzgado penal tributario. ¿Y cómo lo define la actividad? ¿Quién define realmente? La pericia contable te define, y eso no es el abogado, por más que escriba tesis de 500.000 páginas, te lo define la pericia contable. Y la realidad es eso, y que te lo tenés que tener en cuenta antes. Y si eso lo tenés en cuenta antes de la iniciación del juicio, como sería en el compliance, donde vas eliminando los posibles problemas y riesgos, y si los ves, los vas gestionando para minimizarlos, bueno, estamos hablando de otra cosa y de otra situación a la normal. Guillermo, te dejamos hablando como espectador. No, pero para mí es un placer escucharlo a ustedes dos, y más intercambiando este tipo de ideas y bueno, explicando y darle un poco de forma a esta alianza que forjamos, que para mí, coincido con Teresa, es muy importante desde lo interdisciplinario y de lo que podamos llegar a aportar de acá a futuro, y también lo que podamos llegar a aportar como soluciones o respuestas por ahí a temas álgidos y discutibles, como por ejemplo las facturas apócrifas. Es algo que eso todavía es un tema tremendo. Es un tema tremendo que todavía no le podemos encontrar una solución ni desde el punto de vista, digamos, de AFIP, de la administración, como tampoco en la justicia. No tenemos una sola voz ni una única solución. Y me parece que un programa de compliance tributario sólido podría llegar a ser una respuesta, ¿no? No sé, ¿a vos qué opinás, Teresa? Totalmente, porque vos fíjate que cómo trabajamos en los estudios contables.
tomás todas las facturas de tu cliente y las pasás una por una en el sistema EAPOC de AFIP. Y la tildás como que hoy está bien. Pero el problema no es hoy está bien. Porque si vos tuvieras la mínima sospecha del proveedor, ¿qué haces? Llamas a un escribano. Entonces decís, venga, siéntese acá al lado mío, venga, cargás la factura en EAPOC y le decís, ¿me da un acta de que esta factura hoy no está? Y todo eso, ¿quién lo puede hacer? El cliente que soporta que de 200 facturas vos llames a un escribano por cada factura. Eso te lo soluciona el compliance. Eso te lo soluciona el compliance. Hoy, este riesgo de recibir un proveedor apócrifo lo subsano con esto. Este trabajo de campo, esta conclusión del abogado. Me parece que va a ser una gran solución y yo creo, Jorge, que va a ser muy valorada por el Tribunal Fiscal de la Nación. A ver, yo tengo una profunda admiración y siempre que me refiero al Tribunal Fiscal digo el honorable Tribunal Fiscal. Porque fíjate vos qué fecha de creación tiene la ley y qué sabia que fue que en materia impositiva la integración es mixta. 2 abogados, un contador. Y hay causas que uno lee de años, donde recuerda brillantes contadores y brillantes abogados. Y la ley es antigua. Sin embargo, tuvo la visión. Me parece que el compliance tributario va a representar una innovación en materia de trabajo, en composición de equipo y en análisis del tributo, analizado en su doble faz, ¿sí? Faz técnica, faz jurídica. Yo creo Respecto de lo que vos decías, te digo que las cautelares solicitadas, Capital Federal hablo, específicamente, las cautelares solicitadas por el impuesto a la riqueza, tenés la contestación del juez, no haciendo lugar a la cautelar, y diciendo, se suspende la decisión de la medida cautelar hasta tanto se confeccione la pericial. Es decir, los jueces en el contencioso están suspendiendo la cautelar hasta tanto se vaya con una pericia. Entonces, la importancia de tener prueba preconstituida y que el CEO de la empresa lo entienda, que puede evitarse problemas él, accionistas, directores, la propia persona jurídica, me parece que va a ser una solución. Tal vez no este año, tal vez el año que viene ya sea algo habitual. Sí, yo creo que es no te digo un cambio de paradigma, pero en Europa se usa como cambio de paradigma porque ellos están en una situación totalmente distinta y de colaboración entre la administración pública y la administración y los contribuyentes. En cambio, nosotros no tenemos nada de colaboración de ningún lado en la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos un 40% de la economía en negro que ningún país europeo ya la tiene. Seamos realistas. Entonces, terminamos hablando todo el mundo de al lugar común, es decir, cazan en el zoológico. Sí, cazan en el zoológico y por eso es tan importante el compliance, porque tenés que en el zoológico blindarte. No te podés blindar afuera del zoológico porque no estás. Vos estás adentro. Entonces tenés que formarte bien, tenés que estructurarte bien para soportar que te vengan a cazar adentro de una jaula y vos te puedas defender. Y yo creo que esta es una herramienta que sí cambia el criterio hasta ahora de las defensas o de las estructuras o de las planificaciones, como quieras llamarlo, que hemos vivido todos hasta ahora. Cada uno inventó una distinta o copió de otros, pero yo creo que esto va a ser importante a futuro y
Realmente es un placer trabajar con Carlos, trabajar con vos, intercambiar ideas, pelearnos, como nos hemos peleado más de una vez. Seguro que va a ocurrir eso, pero en algo que estamos, no te das cuenta vos, no me doy cuenta yo, ni Guillermo, ni Carlos, ni Federico, pero creo que estamos empezando un camino distinto y no nos damos cuenta, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que recorrer, no tengo ningún lugar a dudas, y a la vez nosotros aprender. Tenemos que escuchar a los economistas, porque cada cliente que te contrate va a querer proyectar si sus ganancias, si los riesgos. Teresa, ¿usted le tira la carta o lee la mente? No, soy Porque vidente. acabo de aparecer justamente para hacer esta pregunta, que es, ¿cómo se le hace entender a una persona que tiene que maximizar la rentabilidad en momentos de crisis, que tiene que hacer una inversión en una cantidad de procesos para prevenirse de un tropezón? Hacerle entender a un cliente, a ver, de por sí, esa es una función de los contadores, ¿no? Somos los contadores quienes damos la mala noticia. Hola, impuesto a las ganancias se está venciendo el 15 de este mes. Le aviso que usted tiene que pagar 100 pesos, un anticipo de 20, bueno, ahí el CEO en latín, le dice lo que piensa. ¿Sí? Bien. Por supuesto que la culpa siempre la tiene el contador, ¿sí? Siempre la tiene el contador. Pero a mí me parece que es completamente distinto decirle, mire, este proceso, y coincido con vos, Claudio, para mí es un proceso. El compliance es un proceso, porque es un conjunto interrelacionado de elementos técnicos y jurídicos armonizados que tienen un fin común. ¿Y cuál es el fin común? Demostrar que la empresa actúa con buena fe. Como vos decías, no tuve intención, no tuve voluntad, no tuve negligencia ni tuve impericia. Yo traté de hacer las cosas bien. ¿Me salió mal? Puede ser. Pero Yo lo creo que que me salió mal son pesos. claro, No es conducta. el argumento más fuerte es decir, mire, usted va a gastar plata hoy para no gastar plata en penalistas mañana. Como diría mi socio Carlos Kiam, es mucho más barata la clínica médica que la terapia intensiva. Frase de Kiam, pero de hace 20 años, ¿no? Y creo que tiene razón. Total. Y creo que los economistas son la persona encargada para decirle al CEO de la empresa cuánto le sale ese remedio, esa prueba preconstituida. Esa prueba. Ya para ir redondeando, pero ya la presentación ya ha sido hecha, le quiero hacer una pregunta a la fogosa Teresa Gómez. ¿Qué opina de la malpraxis existente hoy dentro de la FIP? A ver, mire, yo voy a decirle lo que es mi experiencia. Para mí, el mejor lugar de la FIP es Grandes Nacionales. Ojalá todos mis clientes fueran grandes nacionales y siempre tuviera que tratar con grandes nacionales. Me pasó hace 10 años, como me pasó recientemente, con 2 causas. Creo que es un placer, aún en el disenso serio, trabajar con grandes nacionales. Sí me preocupa la mala praxis o la praxis que no entiendo. Puede ser que la mala profesional sea yo, pero yo hay cosas que no entiendo. Yo no entiendo por qué se dicta una resolución como la 4838, que intenta llevarse puesto al asesor tributario, sea contador, sea abogado. Yo no entiendo que se haya dictado una norma como se dictó del monotributo. No lo entiendo. Yo no entiendo cómo hay un superior o superiora, la señora administradora, que permita que un inferior de ella le haya generado
24 juicios en 24 jurisdicciones pidiendo cautelares. Porque No en lo- realidad no salió de la AFIP eso. Eso fue escrito en otra parte, por otros abogados en otros lugares, con el objetivo que usted dijo, básicamente tratar de Llevarse empomar puestos. a contadores y a abogados, presuponiendo que siempre cometen un delito contra el erario público. Yo no entiendo que no podamos trabajar porque la página no funciona. Tampoco entiendo si me quiero ir por 6 meses al Tíbet, desde febrero a julio, ¿por qué no puedo presentar mi declaración jurada de ganancias en enero? Exacto. ¿Por qué alegremente me dicen no está el aplicativo? ¿Pero qué aplicativo? Pero mire, yo quiero pagar. El aplicativo tiene que estar en noviembre, no en enero. Porque ¿sabe lo que pasa? Quiero pagar. Entonces, ¿qué pasa con AFIP? No lo sé. ¿Por qué no funciona el sistema? No lo sé. Si hacen realmente un análisis, un brainstorming de la imagen que tienen, y yo creo que tienen que preocuparse, ¿eh? Tienen que preocuparse. En mi primer viaje a Estados Unidos, yo soy medio enfermo de muchas cosas, pero entre eso de los libros. Mi primer viaje a Estados Unidos fue en el año 1989 para traer unos aviones para Aerolíneas Argentinas. Estaba en Los Ángeles. Y tuve la oportunidad de entrar en una librería. Y la primera, tacho así gigantesco, enorme, amarillo, redondo en un costado y otro así enorme, naranja del otro, tenía pilas de libros con tapas amarillas y naranjas. Momotrot es así. Dije, ¿qué será esto? Me acerqué, los miré y eran los libros para preparar la declaración impositiva de cada persona. Yo fui a buscarlo yo fui a buscar esos aviones tipo noviembre, diciembre, noviembre del año 89. Y yo estaba en los libros para la declaración impositiva del año siguiente. Y en ese momento, cuando vi el libro, entendí, primero, que en Argentina no se puede hacer ese libro. Necesitamos un contador porque es imposible cubrir todas las variables que se pueden hacer, que en Estados Unidos por su sistema fiscal se puede hacer a través de un libro. Y segundo, que había una posición del organismo fiscal amigable en principio, que me quiere facilitar las cosas para que yo haga la declaración fiscal. No es que presupone que yo soy un delincuente, que me pone todas las trabas posibles para que yo tenga que hacer una carrera de obstáculo para cumplir y decir, soy virgen. Bueno, Claudio, voy a ahí entendí la decirle, diferencia de los sistemas fiscales y la presunción. En Argentina, la AFIP presupone que los contadores son todos delincuentes, que los abogados son todos delincuentes y que los contribuyentes somos todos delincuentes. yo voy a decirle una sola cosa, que es algo que a mí realmente, fuera de broma, me desgarra el alma. Los contadores en la capital federal tenemos un horario, ¿ok? Generalmente los estudios a las 6 paran de trabajar. Mis colegas de las provincias tienen que entrar en la página de la AFIP cuando nosotros nos desconectamos. Entonces, ellos es común que liquiden o facturen a las 12 de la noche. Por favor, no hay ancho de banda en determinadas provincias. Nosotros pregonamos, somos federales, pero ¿sabe qué? Es una aspiración. Argentina en determinadas, sobre todo en materia de provisión de sistemas fiscales, se comporta comunitaria. Le guste a quien le guste. Y le duela a quien le duela. Doctora Teresa Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Querido Perdón, Jorge Haddad. Una cosa más, te interrumpo, Guillermo. Perdón, Claudio. Hace 40 años yo estaba haciendo una especialización
en Alemania. 2 meses antes del momento de la fecha de la declaración de impuestos, a cada contribuyente alemán le llegaba un sobre donde la Steuerbeamte, la administración de impuestos, le indicaba los gastos que tenía, los ingresos que tenía y punto por punto cómo tenía que llenar su declaración jurada a mano y aparte cómo mantener la documentación respaldatoria en un sobre, simplemente en un sobre. Claro, es otro mundo, es otra época, pero es una voluntad que nunca hubo acá, en nuestro país, de relacionar y facilitar. No estoy excluyendo al profesional, que eso es lo primero que me dicen. No, es que el contribuyente tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. No todo lo tiene que hacer el contador. El contribuyente tiene que saber cuáles son las reglas y qué es lo que debe contemplar, qué es lo que debe guardar, qué es lo que no debe guardar, qué es lo que debe contar, y eso se lo entrega al contador. Allá era así. Eso lo preparaba él y se lo entregaba al contador. En cambio acá, en la caja de zapatos, que se la tiró al contador, con todos los papeles que haya. Es un cambio de mentalidad. Me ha pasado. Estoy hablando hace 40 años y no cambió nada. Claudio, quiero aclarar algo. Hace 40 años yo estaba en el jardín de infantes y el doctor Haddad ya estaba en el exterior. No, pero no me cabe la menor duda. Claudio, por favor, toma nota vos, que yo a vos te tengo confianza. ¿Cómo se llama? Hay un libro de la Biblia, uno de los primeros, que es en realidad un censo. Si uno lee la Biblia con atención, estoy tratando de encontrarme ahora si era el Deuteronomio, que era básicamente un censo fiscal. Antiguamente se hacían los censos para ver qué riquezas había, para después vender la recaudación fiscal. Asesorando estaba el doctor Haddad. Con Mirta Legrand también. Creo que en el capítulo 4, artículo 6, aparece él con otro nombre. Doctora, un verdadero placer de tener en el programa. Muchísimas gracias por estar con ustedes. Claudio, Guillermo, Jorge, mil gracias. Éxitos para todos. Gracias. Y gracias por venir. Gracias, chicos. Era algo que tenía que darse tarde o temprano. Felicitaciones. Gracias. Señoras y señores, seguimos con el programa habitual. Guillermo Gert, que ha estado moviendo la cabeza simpáticamente durante casi todo el tiempo. Vamos entonces a redondear las 50-26 y seguimos con las 50-27. Ahora voy a mover la boca simpáticamente. Números, me acordé. El libro de la Biblia era números. Números, claro. No, igual por ahí, siguiendo un poquito lo que hablaba Teresa y Jorge, y bueno, un poquito retomando la anécdota de Jorge, nosotros fallamos en la simplicidad fiscal también, ¿no? O sea, el ejemplo está, bueno, en lo que vos mencionaste vos, Claudio, también de tu experiencia en Estados Unidos, y bueno, de la experiencia de Jorge en Alemania, donde, digamos, obviamente tienen sistema tributario, partamos de esa base, nosotros tenemos un régimen tributario, no podemos decir que tenemos un sistema tributario. Y es un sistema tributario que tiende a la simplicidad fiscal, ¿no? Justamente porque es uno de los pilares o de los principios que inclusive denunciaba Adam Smith para que una hacienda sea eficiente en la recaudación impositiva. No lo tenemos. Y bueno, volviendo al tema del compliance, también es importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿no? En un país donde la seguridad jurídica es tan frágil, ¿no? Pero bueno, nada. Haciendo ese pequeño descargo, paso a la 50-27. ¿Qué es lo que dice la 50-27, la resolución general? Principalmente trata sobre la ampliación del plazo para implementar los controladores fiscales de nueva tecnología, aquellos que se establecieron mediante la RG 3561. Obviamente, digamos, amplían el plazo para implementarlo, también por una cuestión económica, se me hace, desde el punto de vista de que estos controladores fiscales de nueva tecnología también cuestan su dinero, es una inversión que en definitiva tiene que hacer el contribuyente.
Y en este caso, bueno, lo que prevé esta resolución general 5027 es, o sea, la 3561 había establecido el vencimiento para implementar los nuevos controladores fiscales del 1 de julio hasta el 31 de agosto para aquellos sujetos que tengan que recambiar 11 o más controladores fiscales. Lo que hace, bueno, esta resolución general es ampliar el plazo de vencimiento para, bueno, estos vencimientos que estaban por ocurrir en estos próximos meses. En estos próximos días principalmente. Y después, lo otro que también prevé esta resolución general es permitirle, digamos, a los contribuyentes que realicen determinadas actividades, principalmente vinculadas con los servicios de alojamiento, turismos y demás, permitirles mantener los controladores fiscales de vieja tecnología hasta el 31 de diciembre del 2021. Siempre y cuando, bueno, no se haya fijado una fecha posterior para el recambio en estas actividades. Pero bueno, esto es principalmente lo atinente a la Resolución General 5027. Bien, doctor, hablemos un poquito de la ley 27.636, si es tan amable. La ley 27.636 la comenté así al pasar el domingo pasado, pero tiene algunos recovecos y algunas cuestiones interesantes. ¿Qué es lo que trata de instalar mediante ley? La igualdad de tratamiento, yo no digo ya entre, aunque la ley lo exige, entre los que se consideran travestis, transexuales y transgéneros con los que no lo son, sino la igualdad de tratamiento económico con los que tienen capacidades disminuidas. ¿Por qué? Porque les están dando, independientemente del reconocimiento, de la no discriminación, del tratamiento igual, de que debe ocultarse y quedar sin expresarse la condición de la persona, etc. Acá lo que se está promocionando es que los empleadores tomen de ahora en adelante a travestis, transexuales y transgéneros como empleados. No suplantando a los existentes, o sea, no echando a uno y tomando al otro, pero sí utilizando durante 12 meses o 24 si es mi pyme, el monto de la contribución no solo como gasto, sino para imputarlo a cualquier otro impuesto nacional. Lo cual le da un diferencial que no va a mover el amperímetro, como dicen, pero es un diferencial comparativamente con otras personas que están en situación de vulnerabilidad, llamémosle así, en situación de vulnerabilidad respecto del trabajo, no respecto de otra cosa, respecto del trabajo, no entro en la economía, en el problema de género, ni la teoría, no entro en nada de eso. Respecto del trabajo lo están discriminando al resto. Claro, yo lo comentamos en Sin Saco y Sin Corbata en su momento, que la medida era discriminatoria y victimizante en sí. Exactamente. A ver, señor Guillermo Guerra, estoy tomando un contador en la empresa, ¿cómo le va? O un abogado en la empresa. Por favor, ¿me podría indicar si usted es travesti, lesbiana, trans? Porque en realidad yo quiero tratar de ver si puedo cubrir el cupo con usted. Yo le digo eso a Guillermo, cuando entra en la empresa, más allá de que tiene unos zapatos con taco alto muy bonitos, me mata. Y tiene razón, porque yo tengo que contratarlo a Guillermo por su calidad profesional, no por si viene con zapatos con tacos altos o no. Y además, ¿cómo lo voy a poner en un acta? Señores de la FIP, solicito descuento porque lo tengo a Guillermo Guerra, que tiene unos zapatos altos muy lindos.
Eso lo va a reglamentar la FIP. Los legisladores hacen la ley, después le tiran la pelota a la FIP. Claro, pero entonces, ¿qué hace la FIP? Señores, formulario F6969. Declaración de diversidad sexual en la empresa. Nombre del diverso. Tipo de sexo que tiene. Tipo de sexo que percibe. Número de documento. Firma del beneficiario. ¿Eso tengo que poner? Claro, declaración jurada. Con carácter de declaración jurada para Guillermo, por favor, ¿me firmás? Porque además estamos a la otra. Mirá, ahorrarnos unos impuestos. Guillermo, vos decís que sos transexual. Yo digo que soy lesbiana y vos decís que sos queer, Jorge. ¿Qué vamos a hacer eso? Digo, es todo tan ridículo. A mí me pareció la norma cuando la leí tan ridícula per se. Guarda, lo dije en la radio, lo comenté acá y lo repito de vuelta. Yo entiendo el problema que tienen estos grupos para insertarse en el mundo laboral. Totalmente Lo entiendo. de acuerdo. Y entiendo el buen sentido de la norma. Pero que entienda el buen sentido de la norma de reparar algo que está en la sociedad, algo que está mal en la sociedad, la verdad es que está mal hecho. Claro, claro. Yo diría, tiren la ley y escriban otra como corresponde. Hagan algo racional aplicable a la y no sea ni estigmatizante, ni obliguen a la FIP a que sean todos llevados presos por ser personas de... Vámonos entonces a las otras administraciones donde seguramente hay mucho más racionalidad, Guillermo. No te puedo asegurar, por favor. No te puedo asegurar eso. Sí, porque me quedan incómodos nada más, porque me molestan un poquito. Vamos a arrancar por la provincia de Buenos Aires. Resolución General 19-2021. ¿Qué es lo que dice la Resolución General 19-2021? Bueno, prevé la rehabilitación de regímenes de regularización caducos. Esto viene de la ley 15.279, que es la ley de la última moratoria en la provincia de Buenos Aires. Que en esa ley, en el capítulo 4, en cierta forma se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de ARBA, a rehabilitar algunos regímenes de regularización caducos como medida extraordinaria por la pandemia que estamos transitando. Siempre y cuando estos regímenes la caducidad hubiera operado durante el año 2020, ¿no? La vigencia, digamos, de esta rehabilitación de los regímenes de regularización caducos va a ser desde el 12 de julio hasta el 31 de diciembre del 2021, ambas fechas inclusive. El alcance es para los impuestos inmobiliarios, tanto en su componente básico como complementario, automotores, ingresos brutos, regímenes de regularización de deudas de los agentes de recaudación y responsables solidarios, sellos. En definitiva, abarca casi la totalidad de los impuestos que recauda la provincia de Buenos Aires. Los que sí van a estar excluidos son aquellos regímenes de regularización que se hubieran otorgado en el marco de la ley 14.890, que fue un régimen excepcional de regularización de obligaciones adeudadas por agentes de recaudación, vencidas hasta el 30 de noviembre del 2016. Después, respecto al pago de la cuota, tanto el importe correspondiente al anticipo como a la primera cuota vencida e impaga se tiene que cancelar hasta los días 10 del mes siguiente al cual se formalice el reingreso al régimen. El reingreso al régimen se hace todo a través del sistema web de ARBA, ¿no? Con clave fiscal, clave SIT y demás. Y las demás cuotas van a vencer en forma mensual y consecutiva siempre los días 10 de cada mes o inmediato posterior hábil. Eso con respecto a esta resolución de Buenos Aires. Puedo seguir avanzando con otras jurisdicciones, creo. Bien. Vamos con el fallo, doctor Kelly, y después vamos con la segunda con Córdoba, si te parece bien, Guillermo. Dale, Mendoza. El fallo Kelly... Mendoza, tenés razón, 1000 disculpas. Sí, no pasa. La característica que tiene es que lo han
colocado como una sentencia definitiva, como si fuera una sentencia definitiva, cuando en realidad el fallo Kelly lo único que hace es rechazar la medida de no innovar, pedida por el contribuyente en el impuesto a la riqueza, llamémosle así. El fallo Kelly lo que trata son dos cosas sumamente interesantes. El primero es un amparo, donde se pide una medida de no innovar. Dice que el amparo no es correcto para esto. No es la medida correcta ni la vía procesal correcta elegida. Y que para una medida de no innovar hay que tener dos elementos. La verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Que normalmente esto se lo expresan todos en latín, pero como no soy el doctor, ¿cómo se llama? Mariano Grondona. ¿Cómo? Mariano Grondona. No. Bueno, sigamos, ¿cómo era? El que está con Longobardi. No bueno, ni idea. Que es exalumno del Nacional Buenos Aires que habla en latín todo el tiempo, hacen referencias en latín. Bueno, el Bonus Fumus Iuris, como dice. Fumus Bonus Iuris. Bonus Iuris. Verosimilitud del derecho. ¿Por qué no opina en este caso el juez? Porque se amparó en una excusa. Realmente tenía todas las facultades para opinar en este tema, pero dijo, si yo estoy opinando en la medida de innovar, estoy adelantando mi voto sobre el fondo del tema. Por consiguiente, no me corresponde opinar, ni puedo opinar. Y por uno de los dos elementos no se da. Y en el otro elemento es un tema que tiene sus consecuencias indirectas. El peligro en la demora dice que no existe. ¿Por qué? Porque la ley es de aplicación, la 11.683, y la ley penal tributaria, la ley de el impuesto a la riqueza. Que por consiguiente no puede, no existiendo monto, como en este caso, porque no presentó la informativa, no existiendo monto, tiene que venir la AFIP a establecerle cuál es el monto. Mediante que en la 11.683, el procedimiento de determinación de oficio de la 11.683, hace hincapié en que por resolución ministerial se estableció presupuestariamente que no es un ingreso tributario, sino que es otro ingreso. Se hace referencia a eso. Pero dice, no señor, tiene que aplicar todo el procedimiento y puede ir al tribunal fiscal, con lo cual, ¿cuál es el peligro de la demora que tiene? Ningún peligro en la demora. Ahora, analizando este fallo así, primero el juez no quiso jugarse, hablando en criollo, para resolver la verosimilitud del derecho, cuando en este caso correspondía, porque estaba absorbiendo una porción importantísima, quizás casi el 100% de todos los ingresos anuales. De todos los ingresos anuales del contribuyente tenía que pagarlo. Y no solo eso, sino que sumando bienes personales tenía que amputarse parte del patrimonio para poder pagarlo. O sea, estábamos en una situación extrema. No le sobraba ni un peso, al contrario, se quedaba sin patrimonio, sin capital. Eso por un lado. Pero por otro lado, esta sentencia la tiene que apelar la AFIP. ¿Por qué? Porque le está diciendo, usted no puede hacerle una ejecución fiscal, ni puede hacerle una determinación en forma de liquidación, como está facultada para hacerlo. Ella puede hacer una liquidación con lo que tiene, aunque no sea exacta, e intimarlo e iniciarle una ejecución fiscal. Esto lo tiene que apelar la AFIP para que no quede consentido, porque si le llegan a iniciar un juicio de ejecución fiscal a este señor Kelly, lo que tiene que oponer es esta sentencia. Señor, usted tiene que ir por la 11.683 y por como dice acá el juez,
por el procedimiento de la 1263, si no lo tendría que haber apelado. Usted lo consintió, en mi caso particular. Mirá cómo se da vuelta una sentencia que lo que hace el juez es rechazarse, lavarse la mano por ahora y esperar a ver qué pasa con otros juzgados, porque eso es lo que muchos están haciendo, máxime que ahora viene la feria judicial y ya estamos en agosto. Bueno, acá las consecuencias pueden ser también para la FIP y tienen que analizarlo muy bien para ver qué ocurre y qué va a decidir la Cámara, que es la que va a cortar el bacalao en este caso. Vamos entonces con lo que está la norma de Mendoza, Guillermo, y después vamos a terminar con el siguiente fallo del doctor y también el último comentario sobre el G20, lo que terminó por decir. Vamos por Mendoza antes. Mendoza, la ley 9327. ¿Sabes por qué te quedó Córdoba, Claudio? Porque la emisión pasada hablamos de la adhesión de la provincia de Córdoba a justamente el blanqueo inmobiliario, la ley 27.000. Ya no funciona bien, chiporrotea, ¿viste? No, pero ahí te quedó. No, pero no, fue una buena relación igual. Y en este caso sí, la ley 9327 lo que prevé es la exención en el pago de impuestos de sello respecto, bueno, de todo instrumento, acto, contrato, obligaciones u operaciones que se realicen o celebren en el marco del régimen de incentivo a la construcción o blanqueo de la construcción, ley 27.613, siempre, mientras que se mantenga vigente, ¿no? Va a regir esta exención. Con lo cual Mendoza se suma a Córdoba en adherirse al blanqueo inmobiliario y también invita a los municipios. Y después, si querés, digo una cortita, que es la de Misiones, que es la ley 2170, que Misiones casualmente es la primera provincia que aprueba el Consenso Fiscal 2020 que habló Jorge al inicio del programa. Pero Misiones es una provincia muy complicada, ¿no? Muy complicada. Muy complicada. Pero es una provincia que está bien loteada en algunas cosas porque los terrenos están mucho más controlados, porque como hubo una producción de madera y una producción de yerba muy fuerte en alguna época, los terrenos están mucho más demarcados. Sí. Y los terrenos no demarcados ya se sabe muy bien por qué no están demarcados. Vamos entonces al fallo Giorno, doctor. Mira, el fallo Giorno es una consecuencia de una injusticia que ocurre en nuestro sistema tributario, que se llama ajuste por inflación. Al no aplicarse el ajuste por inflación y tenerlo suspendido, que en realidad no es que no se aplica, sino que el ajuste por inflación quedó desde la época de Cavallo en 1 peso, que en esa época era $1, que era el índice 1 peso. No, nunca nadie modificó ese peso, que lo podrían haber hecho por cualquier medio, el DNU o una ley o lo que sea, porque no es un tema exclusivo de impuestos, sino es en general para todo. En este caso, Giorno, Sociedad Anónima, inicia una acción donde por el periodo fiscal 2002 a 2008, no 2002 solo, 2002 a 2008, reclama que se le reconozca el ajuste por inflación. Compara la liquidación del impuesto sin computar el ajuste por inflación con la suma que correspondería abonar por el tributo. En caso de aplicarse el mismo, surgiría una pérdida, no una ganancia, una pérdida por parte del contribuyente 3 veces mayor a lo que tiene que pagar, lo que excedería el límite razonable de imposición, y de ahí, para fundarse en la confiscatoriedad y en la inconstitucionalidad del artículo 39 de la 24073 y el 5 del decreto 21402, hace referencia a Candi.
Tandy es la sentencia de corte que resolvió sobre este tema, donde dijo que una alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35%, sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado por el ejercicio 2002, acá estamos reclamando 2002, 2008, o el 55% de las utilidades ajustadas. Dos parámetros tomó en Candy. Acá están tomando un solo parámetro, que son lo que tienen que pagar, son el monto del impuesto. Esto implica que la actualidad que tiene hoy, en forma incomprensible, porque no lo ajusta el fisco, el mantenimiento de algo que está desde la época de Cavallo, que es el ajuste por inflación, y desde antes de la época de Cavallo, desde el texto ordenado 78 de la ley 11C83, donde se estableció cómo se iba a hacer el ajuste por inflación. Y bueno, esto es algo que es reiterativo, teniendo en cuenta encima que hay una ley que está vigente que establece el ajuste de los montos con un valor utilitario, un universal tributario o unificado tributario. Y que se fue sancionada en el año 17 para aplicarse en el 18 y se prorrogó el 19 y se prorrogó al 20 y se suspendió. No se anuló porque es un capítulo de la 11C83, pero quedó suspendido en el aire. Respecto del otro tema, nosotros hemos venido hablando de la resolución del G7, luego del G20, de aplicar a las multinacionales una tasa mínima corporativa del 15%, hablaban del 12, del 17, se acordó luego de cerca de 2 años o 3 años que estamos discutiendo, o se está discutiendo sobre esto, se acordó en un 15%. Ahora, ¿qué ocurre? Esto se llevó a una convocatoria en Naciones Unidas y fue aprobado por 130 países esto. No tiene valor si es cada uno, o sea, lo importante es que lo apruebe el G8 y después el G20. Es declarativo. El G7 y el G20 lo aprobaron. Lo que pasa es que hoy, 48 horas atrás, las multinacionales norteamericanas dijeron: un momentito, nosotros no vamos a aplicar este impuesto, ni estamos dispuestos a pagar este impuesto en Europa. Así que aténganse a no tener Google en Europa, a no tener Netflix en Europa. Estados Unidos pidió que se frenara todo hace 24 horas. Exactamente. Porque obviamente el lobby en el Congreso americano comenzó a funcionar, golpearon la puerta de la Casa Blanca, y hay algo que hay que recordar. Las grandes empresas tecnológicas pusieron más plata en la campaña de Biden que en la campaña de Trump. Claro. Y eso tiene su correlato. ¿Qué nos ibas a contar, Guillermo, de este tema? No, a ver, me parece que el tema viene porque, digamos, dentro del propio seno de la Unión Europea, ya estaba lista una tasa digital que era a nivel comunitario que se iba a implementar. Y, digamos, estos acuerdos que empezó a tener la Unión Europea con Estados Unidos dentro del seno de la OCDE, en principio iban a dejar sin efecto esta tasa digital que ya estaba preparada para aplicar la Unión Europea, que en cierta forma también venía a ordenar un poco, digamos, las medidas unilaterales que se fueron generando, como por ejemplo España, que aplicó unilateralmente un impuesto si se quiere, una tasa digital a las multinacionales norteamericanas. Lo que sucedió fue justamente que, digamos, en
recientes reuniones que tuvieron dentro del seno de la Unión Europea, se decidió seguir avanzando con esta tasa digital. Y hace unas horas hubo, digamos, una reunión, digamos, presencial, ¿no?, entre el Eurogrupo y Janet Yellen, que sería, digamos, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, donde le dijo, bueno, está bien, avanzamos con esta tasa mínima global, impuesto mínimo global, dentro del seno de la OCDE, pero vos déjame sin efecto la tasa digital que querés aplicar dentro de la Unión Europea. Y como no hubo un acuerdo, se congeló todo, quedó todo parado. Es una cuestión política y como muchas veces, y acá coincido también con Jorge, es un tema de que es una discusión entre potencias, ¿no? Digamos, lo que puede llegar a decir Guzmán es para la tribuna, ¿no? Cuando los elefantes se pelean, el pasto es el que sale dañado. Sí. Doctor Haddad, doctor Guillermo Guerra, estamos terminando por el día de hoy. Felicitaciones nuevamente por la asociación con el estudio de la doctora Teresa Gómez. Quizás cada tanto deberíamos hacer algún ejercicio práctico para cómo se aplicaría en una empresa. Vamos a hacer, pero en un área. ¿Cómo se aplicaría el compliance fiscal en la área de compras? Y podemos incluso tomar un caso práctico. Compras de una empresa de petroquímicos. Para dar un caso, de bioquímicos o de químicos. Y dar un caso, mirá, si yo tuviera un cliente que fuera una empresa que tuviera que... El paso que daría para compras serían este. Para que la gente entienda cómo sería un mecanismo de aplicación. ¿Le parece bien? Perfecto. Puede estar la doctora inclusive también para ver su lado, cómo lo ve ella. Claro. Les agradezco a los dos, le agradezco a Maxi Lagorio por el trabajo del día de hoy. Guillermo Guert, muy buena semana. Doctora Haddad, nos encontramos en un ratito, seguramente está hablando por teléfono, pero además nos encontramos en Sin Saco y Sin Corbata el próximo día domingo. Señoras, señores, nos estamos despidiendo, acá está terminando Sin Saco Fiscal. Mañana nos puede encontrar el día miércoles con el señor Fernando Meiter, 19 horas hablando de energía. El jueves con la señora Clara Cagliarini y el señor Pablo Olivera del Silva hablando de política. El domingo, doctora Haddad con nosotros en Sin Saco y Sin Corbata. El lunes, Sin Saco Te Cambís, con Marcelo García Sellar, con Cristian Astanza, con Fer García Arroyo. Y el próximo martes nuevamente estaremos aquí para una nueva emisión de Sin Saco Fiscal. Muchas gracias a todos. Aquí termina este programa.